La misión de la Iglesia es señalar el camino de la salvación eterna de los hombres por medio de la doctrina de Cristo y los sacramentos por él instituidos. Vale la pena justamente repetirlo. La misión de la Iglesia es vertical. La misión de la Iglesia es fundamentalmente espiritual, que también se preocupa de las cosas de la tierra, obviamente, porque muchas veces las circunstancias lo exigen, pero el fin de la Iglesia no es temporal, es ayudar a los hombres a ir al cielo, que es para lo que vino su fundador, nuestro Señor Jesús, al mundo, y para lo que quiso su Iglesia en la tierra, para que ayudara a los hombres a ir al cielo. Y tenemos que agradecer a la Iglesia porque la Iglesia es muy maternal en sus cuidados y en su cariño, y hemos de rezar mucho por la Iglesia, rezar mucho por el Papa, se los decía en el programa pasado, rezar mucho por el Papa, por los colaboradores del Papa, rezar mucho por los obispos, por los sacerdotes, por todos los fieles. La oración es importantísimo. Esto es una institución sobrenatural y que se tiene que nutrir de la oración y de los sacramentos, que son una forma de comunicarse con el Señor extraordinaria. Por algo la Eucaristía es el centro de la Iglesia, todo apunta hacia la Eucaristía, porque ya no solo se nos da la gracia de la Eucaristía, sino al mismo autor de la gracia, Cristo mismo, ¿no? Entonces nosotros los católicos que tenemos esta maravilla que es la Eucaristía, Cristo mismo en la tierra, en la hostia santa, que nos está esperando en el sagrario, que lo podemos adorar muchas veces en la custodia, cuando se lo deja allí para su veneración. Bueno, acerquémonos al sagrario, acerquémonos a agradecer al Señor y pidamos mucho por la Iglesia. La Iglesia somos todos los bautizados, todos, desde el último bebito recién bautizado hasta el Papa. Y nosotros, siguiendo también el mandato de Cristo, estamos llamados a ser apostolado. El apostolado no es algo solo de los sacerdotes, de los religiosos o religiosas. Todos los bautizados están llamados a colaborar en llevar este mensaje de salvación, este mensaje de Jesucristo. O sea que todos, con el ejemplo y también con la palabra, estamos llamados a ayudar, a colaborar, ¿no?, en esta obra de apostolado. Bien, esto ya lo hemos visto, pero se vuelve a repetir. ¿Qué es la revelación? La revelación es esa manifestación que Dios ha hecho de sí mismo, que nos ha hablado de Él, y otras verdades que son muy necesarias para poder conocer el designio de Dios. Algunas de esas verdades son naturales, algunas de esas verdades las podemos conocer con nuestra inteligencia, como los mandamientos. Otras verdades son misterios, como, no sé, la Santísima Trinidad, el misterio de la Virgen de María y tantos otros misterios que Dios nos ha revelado. La revelación tiene su expresión correlativa en la fe, que es igualmente un don de Dios. La doctrina revelada se encuentra fundamentalmente en la Sagrada Escritura, y también en la tradición, porque no todas las verdades reveladas están en la Biblia. Por ejemplo, dice, todos sabemos que Jesucristo fue soltero, pero esto no está en ningún versículo de la Biblia, sino que nos lo dice la tradición. La Sagrada Biblia nos transmite la palabra de Dios, la tradición nos transmite las enseñanzas orales, transmitidas a viva voz de generación en generación. La Biblia, lo sabemos, consta de 73 libros divididos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es la tradición apostólica? Bueno, la tradición apostólica justamente es la que llevó a la Iglesia a discernir qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Se define después el canon, o sea, la lista de los libros, en el Concilio de Trento. Pero justamente gracias a la tradición, gracias a esa revelación que se manifiesta en la tradición. Esta lista, les decía, es el canon, y el canon, la palabra viene del griego, que significa medida, regla. El canon comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo Testamento. Lo hemos dicho también en otros programas, lo reiteramos ahora, pues es importante, que la Iglesia ha recibido de Cristo el mandato de enseñar, ha recibido de Cristo el poder de explicar las enseñanzas que Él mismo ha dejado.
y que están, les repito, en la Sagrada Escritura, en la tradición. Por eso el magisterio, léeme la diapositiva por favor, Mónica. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Muy bien, es un regalo extraordinario que justamente la Iglesia nos oriente y nos explique cómo entender la revelación, porque no es fácil para cualquier persona poder comprender qué es lo que dice la Biblia. Les decía en el programa anterior, quizá algunos lo recuerden, que gracias al magisterio de la Iglesia es uno de los factores importantes de unidad, la unidad en la fe, la unidad en la explicación de la revelación, de lo que significa la Escritura, de lo que es la tradición. En los protestantes, que justamente se han desvinculado de la Iglesia Católica, también ellos no aceptan un magisterio, sino que, en fin, generalizando un poco, afirman que es el Espíritu Santo el que le explicará a cada uno cómo comprender la Escritura. Y es verdad, el Espíritu Santo a cada uno le explica y le habla en el corazón. Pero eso no quita que también la Iglesia nos marque, sobre todo en los temas que son más difíciles de comprensión, bueno, cuál es la verdad en esa cuestión, qué es lo que Jesucristo dijo, qué es lo que quiso decir. Porque eso en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay temas incluso que son más difíciles. No todo lo que está en la Biblia, digamos, es aplaudido por Dios, ¿no? Y uno a veces puede entenderlo mal. Entonces justamente tenemos que agradecer a la Iglesia. También en estos tiempos en los que hay temas como muy difíciles, ya lo veremos un poquito más adelante, pero hablaremos de toda la cuestión de cómo, de la bioética, ¿no? Todo el tema de la manipulación genética, la cuestión de la clonación, hay todos muchos temas que son difíciles y que justamente la Iglesia en algunos documentos nos ha ido orientando para ver, bueno, cuál es la verdad en todos estos temas de tecnología, digamos, y de investigación que tienen que ver con la vida humana, ¿no? Así que es para agradecer. Hoy por hoy también estas nuevas tecnologías nos permiten acceder al magisterio de una forma muy fácil. Uno quiere conocer, bueno, qué es lo que nos está enseñando el Papa. Y bueno, ahora es muy fácil por internet acceder al sitio del Vaticano o de otros lugares católicos donde están la enseñanza de los papas. Ustedes saben que hay distintos grados de magisterio, ¿no? O sea, una cosa es una encíclica y otra cosa muy distinta es una enseñanza de un obispo o de un párroco en el ambón de su iglesia. Evidentemente ambos son magisterios, pero hay una jerarquía en el magisterio. Bueno, no todo el mundo, les decía, está preparado para conocer los géneros literarios de los distintos pasajes bíblicos, ni para entender la lengua en que se escribió el texto bíblico original. Hay que tener en cuenta los modos de pensar y de expresar que se usaban en tiempos del escritor. Por eso hace falta un magisterio entendido que oriente con autoridad en la interpretación bíblica. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Les agradezco su compañía, su presencia. Los invito a seguir escuchando todos estos temas que en la medida de nuestras posibilidades también procuraremos que les sirvan para la vida diaria. O sea, no estamos haciendo una teología desvinculada de la realidad personal de cada uno. Por eso yo me animo y les digo, cuando hablamos de iglesia, que recen por el Papa, que estudien los textos, que conozcan qué es lo que enseña la iglesia, para ir sacando también propósitos personales de mejora, de conversión. Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, me despido dándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón.
Teología para Todos. Un curso de religión multimedia.